La tapa del tupper se abrió con un chasquido suave y Rodrigo Mendoza se detuvo en seco frente a la puerta entreabierta de la sala de descanso. Dentro, sentada de espaldas junto a la ventana que daba al Paseo de la Reforma, estaba Lucía Vargas con un tenedor en la mano, mirando fijamente un contenedor lleno solo de arroz blanco. Nada más. Ni un chile, ni una hebra de pollo, ni siquiera sal visible. Solo arroz hervido que parecía haberse cocido sin amor alguno. Rodrigo frunció el ceño. Lucía siempre había sido discreta, eficiente hasta lo invisible. Llevaba 3 años como su asistente ejecutiva en la firma de arquitectura y jamás había faltado un día, jamás había llegado tarde, jamás había cometido un error en los presupuestos que manejaba. Era como un reloj suizo, vestido con blusas de Coppel y faldas de Liverpool, que duraban temporadas enteras. Pero este arroz desnudo en un tupper desgastado, le provocó una incomodidad que no supo nombrar de inmediato. Retrocedió sin hacer ruido, sintiendo que había espiado algo íntimo. El pasillo corporativo olía a café recién hecho de la cafetera italiana que él mismo había instalado en su oficina. 2 pisos más abajo, la ciudad rugía con el tráfico de mediodía. Los camiones repartidores tocando el claxon, los vendedores ambulantes pregonando tortas y tamales. Pero ahí arriba, en el piso 12, todo era silencio alfombrado y aire acondicionado que zumbaba discreto. Rodrigo tenía 42 años, un divorcio reciente que le había costado la mitad de sus bienes, y una hija de 14, Valeria, que ahora vivía con su madre en Polanco y apenas le dirigía la palabra. Había construido su despacho desde cero, proyecto por proyecto, licitación por licitación, hasta convertirse en uno de los arquitectos más solicitados para desarrollos comerciales en la Ciudad de México. Su nombre aparecía en revistas de diseño. Sus edificios tenían fotografías en Instagram con miles de likes. Pero últimamente, al mirarse en el espejo de su penthouse en Santa Fe, veía a un hombre que había olvidado por qué había empezado a dibujar casas cuando tenía 10 años. Entró a su oficina y cerró la puerta. El ventanal mostraba el horizonte contaminado de la ciudad, el Popocatépetl apenas visible entre la bruma. Sobre su escritorio de nogal descansaban los planos del nuevo proyecto. Un corporativo de 22 pisos para una empresa fintech. Presupuesto de 300 millones de pesos. Su comisión sería suficiente para comprar otro departamento, quizá uno frente al mar en Careyes, donde podría huir los fines de semana y fingir que la soledad era una elección. Tocaron a la puerta. 2 golpes suaves, precisos. Adelante. Lucía entró con una carpeta bajo el brazo. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo que revelaba unas ojeras que Rodrigo no recordaba haber visto antes. Su blusa blanca estaba impecable, pero los zapatos, notó por primera vez, tenían el tacón ligeramente desgastado del lado derecho. Licenciado, le traigo las revisiones del contrato con Constructora Ramírez. Encontré 3 cláusulas que necesitan ajuste antes de la firma del viernes. Su voz era clara, profesional, sin un atisbo de cansancio. Pero Rodrigo ya no podía dejar de ver el tupper con arroz. «Lucía, ¿almorzó bien?» Ella parpadeó. Fue un instante brevísimo, pero Rodrigo lo captó. Sorpresa, alarma y luego la cortina rápida de la compostura. «Sí, licenciado, gracias». «¿Segura?» La vi en la sala de descanso y... «Estoy bien, licenciado. Revisamos el contrato». Rodrigo asintió, aunque algo en su pecho se apretó. Durante la siguiente hora repasaron cada cláusula, cada subcláusula, cada parágrafo donde los abogados de la constructora habían intentado colar responsabilidades que no correspondían. Lucía tenía una mente afilada para los detalles. Señalaba inconsistencias que a él se le habrían escapado. Pero cada vez que ella se inclinaba sobre los documentos, Rodrigo notaba cómo sus dedos temblaban levemente al pasar las hojas.
¿Tiene hijos, Lucía? Ella levantó la vista, desconcertada. 2, licenciado. Un niño de 7 y una niña de 5. No lo sabía. Nunca preguntó, no fue un reproche, solo un hecho expuesto con la misma neutralidad con la que habría leído una cláusula contractual. Rodrigo sintió algo parecido a la vergüenza. ¿Y su esposo? No tengo esposo, licenciado. Soy madre soltera. Lucía cerró la carpeta con un movimiento definitivo. Si no necesita nada más, tengo que enviar estos correos antes de las 3. Claro. Gracias, Lucía. Ella salió sin hacer ruido, como siempre. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo que acababa de fallar un examen que no sabía que estaba presentando. Esa noche, en su penthouse vacío, Rodrigo no pudo sacarse la imagen del arroz de la cabeza. Pidió sushi por Uber Eats, como casi siempre, y comió frente al televisor viendo un partido de fútbol que no le importaba. Su hija le había enviado un mensaje más temprano. «Papá, necesito 3,000 para la excursión a Guanajuato». Ni un hola, ni un «¿Cómo estás?». Solo la petición, como si él fuera un cajero automático con sentimientos opcionales. Transfirió el dinero sin responder. No sabía qué decir. No sabía cómo recuperar a la niña que solía abrazarlo en el aeropuerto y que ahora apenas levantaba la vista del celular cuando él llegaba a recogerla los domingos que le correspondían. Se sirvió un whisky, luego otro. El silencio del departamento era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. En la pared colgaba una fotografía de Valeria cuando tenía 5 años, montada en sus hombros durante un viaje a Oaxaca. Ambos sonreían. Rodrigo recordaba ese momento. Habían visitado las ruinas de Monte Albán y Valeria había preguntado si él podía construir una pirámide así de grande. «Puedo intentarlo», había respondido él, y ella había dicho, «Entonces serías el mejor papá del mundo». ¿Cuándo había dejado de serlo? Se durmió en el sofá con el vaso vacío en la mano y soñó con edificios que se derrumbaban en cámara lenta. A la mañana siguiente llegó a la oficina con 20 minutos de retraso, algo inusual en él. Lucía ya estaba en su escritorio, frente a la computadora, tecleando con esa velocidad que parecía imposible en alguien que no había tomado cursos formales de mecanografía. Cuando lo vio pasar, se levantó de inmediato. «Buenos días, licenciado». El ingeniero Santibáñez llamó 3 veces. Dice que es urgente. «¿Qué quiere ahora?» «Problemas con los permisos del desarrollo en Interlomas. Al parecer, el delegado está pidiendo una revisión adicional de los planos». Mordida. No lo dijo, pero ambos lo entendieron. Rodrigo sintió el peso familiar de la rabia y el hastío. «Comuníqueme con Santibáñez en 10 minutos. Necesito un café antes. Ya le preparé uno, licenciado. Americano sin azúcar, como le gusta». Rodrigo tomó la taza que ella le extendía. Sus dedos se rozaron por un segundo y él sintió lo frías que estaban las manos de Lucía pese al calor que ya empezaba a apretar afuera. «Gracias, Lucía». «De nada, licenciado». Durante la llamada con Santibáñez, Rodrigo negoció, amenazó sutilmente con contactos en la secretaría y finalmente acordó una reunión para el día siguiente con el funcionario conflictivo. Era el juego de siempre, arquitectura y corrupción bailando un vals grotesco donde el que no untaba no avanzaba. Rodrigo lo odiaba, pero había aprendido a jugarlo. Al colgar, miró el reloj, 12:30. Se asomó por la puerta de su oficina. Lucía seguía en su lugar, con los audífonos puestos, transcribiendo algo. No había señal de que fuera a levantarse para almorzar. Rodrigo esperó. A la 1, Lucía finalmente se quitó los audífonos, tomó su bolsa de tela desgastada con un logo descolorido de una farmacia y caminó hacia la sala de descanso. Rodrigo esperó 5 minutos. Luego, con un pretexto débil de necesitar agua, fue tras ella. Ahí estaba de nuevo. Lucía junto a la ventana, el tupper abierto, el arroz blanco.
Pero esta vez, él no retrocedió. Entró, fue directo al garrafón de agua, llenó un vaso despacio. Ella no volteó, pero su espalda se tensó. ¿Siempre come lo mismo, Lucía? Silencio. Ella no respondió, pero su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Perdone si soy entrometido, pero me preocupa. No tiene por qué, licenciado. Como su jefe, creo que sí. Lucía finalmente volteó. Había algo nuevo en sus ojos, algo parecido al cansancio de quien ya no tiene energía para fingir. Estoy bien, licenciado. Solo estoy ahorrando. ¿Ahorrando? Mi hijo necesita lentes nuevos. Y mi hija tiene que empezar con el dentista. Y la renta subió 400 pesos el mes pasado. Y el transporte está cada vez más caro. Entonces, sí, estoy ahorrando. El arroz llena y es barato. Medio kilo me dura toda la semana. Lo dijo sin autocompasión, sin drama, solo con la practicidad de quien ha hecho cálculos exactos entre la supervivencia y la dignidad. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? 2 meses más o menos. ¿Por qué no me dijo que necesitaba un aumento? Lucía dejó escapar una risa breve, seca, sin humor. Licenciado, con todo respeto, usted ni siquiera sabía que tenía hijos hasta ayer. ¿Por qué iba a decirle que necesito dinero? Fue como recibir una bofetada. Rodrigo abrió la boca, pero no encontró palabras. Lucía cerró su tupper con un movimiento definitivo. Disculpe, licenciado, no debí hablar así. Tengo que volver al trabajo. Se levantó y salió de la sala, dejándolo solo con el vaso de agua en la mano y una culpa que no sabía cómo acomodar en el pecho. Esa tarde, Rodrigo no pudo concentrarse. Revisó los estados financieros de la empresa. Lucía ganaba 18,000 pesos al mes. Para él, era el costo de 2 cenas en buenos restaurantes. Para ella, era la diferencia entre comer y no comer. Entre lentes para su hijo y que el niño siguiera sentándose al frente del salón entornando los ojos. Entre tratamiento dental para su hija y que la pequeña creciera con vergüenza de sonreír. ¿Cuándo se había vuelto tan ajeno al mundo real? Llamó a su contador. Roberto, necesito que me hagas un ajuste en la nómina. ¿Cuál ajuste, Rodrigo? Lucía Vargas. Auméntale el sueldo a 30,000 mensuales, retroactivo desde este mes. ¿30,000? Rodrigo, eso es un incremento del 66%. ¿Estás seguro? Completamente. Va a generar precedente con los demás empleados. ¿Qué genere? ¡Hazlo! Colgó antes de que Roberto pudiera seguir objetando. Luego se reclinó en su silla mirando el techo. 30,000 pesos. Para él, apenas movía la aguja. Para Lucía, podría cambiar todo. Pero algo le decía que esto no era suficiente. Que el problema era más profundo que un aumento de sueldo. Que había pasado 3 años tratando a Lucía como un engrane eficiente en su máquina corporativa, sin verla como un ser humano con peso propio, con historia, con miedos. Al día siguiente Rodrigo llegó temprano. Antes que Lucía, en su escritorio, dejó un sobre con una nota escrita a mano. Lucía, revise su cuenta. El incremento es retroactivo. Debí haberlo hecho hace tiempo. RM. Luego se encerró en su oficina, nervioso como adolescente, esperando la reacción de su primer amor. Pasaron 20 minutos. Tocaron a la puerta. «Adelante». Lucía entró con el sobre en la mano. Tenía los ojos rojos. «Licenciado, no puedo aceptar esto». «¿Por qué no? Es demasiado. No lo merezco». Rodrigo se puso de pie, rodeó el escritorio. «Lucía, usted hace el trabajo de 3 personas. Maneja presupuestos de millones de pesos sin cometer errores. Me salva del caos todos los días. Si alguien merece esto, es usted». Ella negó con la cabeza, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «No es solo el dinero, licenciado. Es que nadie me había visto antes. Nadie». Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. No sabía si era el muro que había construido alrededor de su corazón
o el espejo que le mostraba al hombre que se había convertido. Lo siento, Lucía. Siento no haberla visto antes. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, recuperando la compostura con esfuerzo. Gracias, licenciado. De verdad, no sabe lo que esto significa. ¿Me permite preguntarle algo? Claro. ¿Cómo se llaman sus hijos? Lucía sonrió. Y fue la primera sonrisa genuina que Rodrigo le veía en 3 años. Mateo y Sofía. Mateo está obsesionado con los dinosaurios. Sofía quiere ser bailarina. Me gustaría conocerlos algún día. Les encantaría, licenciado. Cuando Lucía salió, Rodrigo se quedó mirando la ciudad por la ventana. El tráfico seguía siendo una locura. El smog seguía tiñendo el horizonte. Los edificios seguían apilándose unos sobre otros como cajas de zapatos. Pero algo había cambiado. Algo pequeño, frágil, pero real. Esa noche, en lugar de pedir comida a domicilio, Rodrigo bajó a un restaurante del barrio. Un lugar modesto que nunca había notado, con manteles de plástico y un menú del día escrito en una pizarra. Pidió arroz con pollo y agua de horchata. La comida era simple, honesta, preparada por una señora que lo llamó joven, aunque ya tenía canas. Mientras comía, observó a las otras personas: un electricista con el uniforme sucio de trabajo, una estudiante con libros apilados en la mesa, una pareja de ancianos compartiendo un pozole, gente real, con vidas reales, con problemas reales. ¿Cuándo había dejado de comer entre ellos? ¿Cuándo había decidido que su vida transcurría en un nivel diferente, más elevado, menos terrenal? Al pagar la cuenta, la señora le dio un caramelo de piloncillo. Para el camino, joven. Rodrigo lo aceptó con una gratitud desproporcionada, como si ese gesto mínimo le hubiera devuelto algo que había perdido hacía mucho. Esa noche le escribió a Valeria. No un mensaje breve, transaccional, un mensaje real. Hija, sé que he sido un mal padre últimamente, sé que te he fallado de formas que ni siquiera sé nombrar, pero quiero cambiar. Podemos vernos este sábado, no para ir al cine ni a comprar cosas, solo para platicar. Te amo, papá. La respuesta llegó 2 horas después. Ok, solo eso, pero fue suficiente. Los días siguientes trajeron cambios pequeños pero constantes. Rodrigo empezó a llegar a la oficina con tiempo suficiente para preguntarle a Lucía cómo había amanecido. Ella, al principio recelosa, empezó a abrirse. Le contó sobre Mateo, que había sacado 10 en su examen de ciencias naturales. Sobre Sofía, que había sido elegida para el festival de primavera de su escuela. Sobre la vecina que le cuidaba a los niños cuando ella trabajaba horas extra. Una mujer llamada Doña Petra, que hacía los mejores tamales de Xochimilco. Rodrigo escuchaba, realmente escuchaba, y descubría que había todo un mundo del que había estado ausente. Un mundo donde la gente se ayudaba con lo poco que tenía. Donde una vecina cuidaba niños ajenos sin cobrar porque sabía lo que era ser madre sola. Donde el tendero de la esquina fiaba el mandado los últimos días del mes, donde la solidaridad no era una palabra vacía, sino una práctica diaria, necesaria para sobrevivir. Una tarde, después de una reunión particularmente agotadora con un cliente imposible, Rodrigo encontró sobre su escritorio un pequeño paquete envuelto en papel periódico. Dentro había un dinosaurio de plástico pintado a mano con marcadores de colores. La nota decía: Licenciado, mi hijo Mateo me pidió que le diera esto. Dice que usted es bueno y que los buenos necesitan un dinosaurio guardián. Mateo. Rodrigo sostuvo el juguete en la mano y sintió que los ojos le ardían. Un niño de 7 años que no conocía, que comía lo que su madre podía darle, que probablemente no tenía muchos juguetes, le había regalado uno de sus tesoros. Colocó el dinosaurio en su escritorio, junto a la computadora. Lo primero que vería cada mañana. El viernes, en la sala de juntas, Rodrigo presidió una reunión con todo su equipo.
Además del tema del nuevo proyecto, añadió un punto a la agenda. Quiero hablar sobre nuestra cultura laboral. Los 5 arquitectos asociados, los 3 ingenieros y las 2 administradoras lo miraron con curiosidad. He estado pensando que hemos perdido algo importante. Hemos construido edificios hermosos, hemos ganado premios, hemos aumentado nuestras ganancias año con año, pero nos hemos olvidado de las personas que hacen posible todo esto. Rodrigo señaló a Lucía, que tomaba notas en su laptop al fondo de la sala. Lucía lleva 3 años con nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que tiene 2 hijos? ¿Cuántos saben cómo se llaman? ¿Cuántos le han preguntado alguna vez cómo está realmente, no solo como cortesía vacía? El silencio fue incómodo. Algunos miraron sus zapatos. No los culpo, yo tampoco lo sabía, pero quiero que eso cambie. A partir de hoy, vamos a implementar algunas cosas nuevas. Procedió a anunciar seguro médico privado para todos los empleados y sus familias, vales de despensa mensuales, bono anual basado en desempeño, y algo que llamó viernes de persona. Un viernes al mes donde todos compartirían en la sala de juntas, no para trabajar, sino para conocerse, para escucharse, para recordar que detrás de cada correo electrónico había un ser humano completo. Hubo aplausos, algunos genuinos, otros confundidos, pero Rodrigo vio cómo Lucía lo miraba desde el fondo de la sala con algo que se parecía al asombro. Después de la junta, ella lo alcanzó en el pasillo. «Licenciado, ¿por qué está haciendo todo esto?» Rodrigo se detuvo, buscó las palabras correctas. «Porque vi a una mujer comiendo solo arroz para que sus hijos pudieran tener lentes y sonrisas sanas. Y me di cuenta de que había construido una vida entera sin ver a nadie más que a mí mismo. Y eso me rompió algo adentro que necesitaba romperse». Lucía asintió despacio. «Mi mamá solía decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero usted abrió los ojos, licenciado. No todos lo hacen. Llámeme Rodrigo, por favor. El licenciado me hace sentir viejo y distante. Va a ser difícil, licenciado». Ambos rieron. Fue un momento pequeño, fugaz, pero marcó algo nuevo entre ellos. Un puente donde antes había solo un abismo profesional. El sábado, Rodrigo recogió a Valeria en el departamento de su ex esposa. Su hija bajó con cara de fastidio, los audífonos puestos, la mirada en el celular. Pero Rodrigo había preparado algo diferente. «No vamos al cine». Valeria levantó la vista, sorprendida. «¿A dónde vamos?» «A un lugar que quiero mostrarte». Condujeron en silencio hasta Xochimilco. Rodrigo había contactado a Lucía durante la semana, y ella, generosa pese a todo, le había dado la dirección de doña Petra. La anciana los recibió en su puesto de tamales cerca del embarcadero, con una sonrisa desdentada y manos arrugadas que seguían trabajando con agilidad. «¿Así que usted es el jefe de Lucía? Esa muchacha es un tesoro, trabajadora como ninguna». «Lo sé, doña Petra. Por eso quería conocer su barrio, entender su mundo». Valeria miraba todo con ojos grandes. El mercado bullicioso, los vendedores pregonando, las trajineras decoradas con flores en el canal, la gente comprando verduras y regatando con alegría. «Papá, ¿por qué vinimos aquí?» «Porque olvidé enseñarte algo importante, Vale. Olvidé enseñarte que la vida real no está en los centros comerciales ni en los restaurantes caros. Está aquí, con la gente que trabaja todos los días, que se ayuda, que sigue sonriendo pese a todo. Compraron tamales de chipilín y de mole. Se sentaron en una banca de cemento junto al canal, comiendo con las manos, sin servilletas de tela ni cubiertos de plata. Valeria, para su sorpresa, no se quejó. De hecho, sonrió. «Están buenos, papá. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nunca me trajiste antes?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Porque fui un tonto, Vale. Porque pensé que darte cosas caras era darte amor.
Pero el amor no se compra, se vive, se comparte, se siente aquí. Se tocó el pecho. Valeria lo miró con esos ojos que antes lo adoraban y que últimamente solo reflejaban indiferencia. Pero ahora había algo más, curiosidad, esperanza quizá. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Lo que quieras. ¿Por qué cambiaste? Rodrigo respiró hondo. Porque vi a alguien sacrificarse en silencio. Y me di cuenta de que yo había estado tan ocupado construyendo edificios que olvidé construir relaciones. Olvidé que lo más importante no son los proyectos ni el dinero. Eres tú. Son las personas que amo. Y casi lo pierdo todo por no verlo. Valeria se quedó callada un largo rato. Luego, para sorpresa de Rodrigo, recostó su cabeza en su hombro, como cuando tenía 5 años, como cuando él era su héroe. Te extrañé, papá. Yo también te extrañé, hija. Más de lo que puedes imaginar. Se quedaron así, viendo las trajineras pasar, escuchando la música de los mariachis que tocaban en una lancha cercana, sintiendo el sol tibio de la tarde. Rodrigo pensó en Lucía, en su arroz solitario, en cómo algo tan pequeño había detonado un terremoto en su conciencia. Pensó en Mateo y su dinosaurio guardián, en Sofía y sus sueños de bailarina, en doña Petra y su generosidad sin expectativas. Pensó en todas las personas invisibles que sostienen el mundo mientras los exitosos se pasean creyéndose importantes. Y entendió que el éxito real no se mide en edificios construidos ni en cuentas bancarias. Se mide en corazones tocados, en vidas mejoradas, en miradas que finalmente se encuentran. Esa noche, cuando dejó a Valeria en su casa, ella lo abrazó en la puerta. Papá, ¿podemos repetir esto? Ir a lugares reales, con gente real, todos los sábados, si quieres. Quiero. Rodrigo condujo de regreso a Santa Fe con una ligereza que no sentía en años. Su penthouse seguía siendo grande y vacío, pero ahora sabía que eso podía cambiar, que tenía que cambiar. En su escritorio, el dinosaurio de plástico brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo tomó, lo sostuvo como si fuera un talismán, un recordatorio de que los tesoros más valiosos no son los que se compran, sino los que se regalan sin esperar nada a cambio. Se preparó un té en lugar de whisky. Se sentó en el balcón, mirando la ciudad iluminada. En algún lugar allá abajo, Lucía estaría acostando a Mateo y Sofía, leyéndoles un cuento, besándoles la frente. Ya no comería solo arroz. Ya no tendría que elegir entre el bienestar de sus hijos y el propio. Pero Rodrigo sabía que su trabajo apenas comenzaba. Un aumento de sueldo y algunos cambios corporativos eran solo el primer paso. El verdadero cambio tenía que ser más profundo. Tenía que ver con desmantelar el muro que había construido alrededor de su humanidad, con recordar que antes de ser arquitecto, antes de ser jefe, antes de ser exitoso, era simplemente Rodrigo, un hombre con heridas, con miedos, con necesidad de conexión. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo se durmió sin alcohol, sin televisión, sin distracciones. Se durmió pensando en cómo podía construir algo más importante que cualquier edificio. Una vida con sentido. Una vida donde mirara los ojos de las personas que lo rodeaban. Una vida donde nadie tuviera que comer arroz en silencio, mientras él vivía en la abundancia indiferente. El lunes siguiente prometía ser diferente. Y Rodrigo, con su dinosaurio guardián en el escritorio y el sabor de los tamales de doña Petra todavía en la memoria, estaba listo para ese cambio. El lunes llegó con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Rodrigo entró a la oficina con una bolsa de papel estraza en la mano. Dentro había 3 órdenes de tacos de canasta que había comprado en un puesto cerca del metro Insurgentes. No eran para él, eran para Lucía, y 2 más por si acaso ella quería compartir con alguien del equipo.
Lucía levantó la vista cuando él se acercó a su escritorio, sorprendida de verlo ahí tan temprano y con esa bolsa que olía a chicharrón prensado y papa con chorizo. «Buenos días, Rodrigo». Había tardado toda la semana anterior en dejar de decirle el licenciado, pero finalmente lo había logrado. Rodrigo sonrió. «Buenos días, Lucía. Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que empiece el caos». Ella miró la bolsa, luego a él, y algo en su expresión se suavizó. «No tenías que hacer esto». «Lo sé, pero quería». Se sentaron en la sala de descanso, esa misma donde todo había comenzado. Rodrigo desplegó los tacos sobre servilletas de papel. Lucía tomó uno de papa y lo mordió con hambre que ya no intentaba disimular. Rodrigo notó que esta vez comía con apetito real, sin la vergüenza silenciosa de antes. «¿Cómo estuvo tu fin de semana?» «Bien, llevé a los niños al bosque de Chapultepec. Mateo persiguió ardillas durante 2 horas. Sofía quiso subirse a todos los juegos, aunque le daba miedo. Regresamos agotados, pero felices». «¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo te fue con tu hija?» Era la primera vez que Lucía le preguntaba algo personal. Rodrigo sintió que algo se acomodaba en su pecho. «Diferente, bueno, diferente. Fuimos a Xochimilco. Comimos tamales, platicamos de verdad por primera vez en meses. Me dijo que me había extrañado». Lucía sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Los hijos siempre esperan que los padres den el primer paso. No importa cuánto tiempo pase, siempre están esperando. «¿Tu papá sigue vivo?» La sonrisa de Lucía se apagó un poco. «Sí, pero no lo veo. Se fue cuando yo tenía 12 años. Dijo que iba a comprar cigarros y nunca volvió. Mi mamá nos crió sola a mí y a mis 2 hermanos. Murió hace 3 años de diabetes. No alcanzó a conocer a Sofía». Rodrigo sintió una punzada de dolor ajeno. «Lo siento mucho, Lucía. Ya pasó. Uno aprende a seguir adelante. No queda de otra». «Por eso eres tan fuerte». Lucía lo miró directo a los ojos. Y en esa mirada había toda una vida de batallas peleadas en silencio. «No soy fuerte, Rodrigo. Solo soy una mamá. Y las mamás no tienen permiso de derrumbarse. Alguien tiene que estar de pie cuando los niños se despiertan». Terminaron de desayunar hablando de cosas pequeñas, de la serie que Lucía veía por las noches cuando los niños dormían, del libro que Rodrigo había empezado a leer sobre arquitectura sustentable, de cómo la ciudad estaba cambiando, volviéndose más cara, más hostil, más ajena para quienes no tenían el privilegio de vivir en las burbujas de Santa Fe o Polanco. Cuando sonó el teléfono y la realidad laboral los reclamó, Rodrigo sintió que algo se había consolidado entre ellos. No era amistad todavía, quizá, pero era respeto mutuo. Era ver al otro como humano completo, no como función o rol. Los días siguientes trajeron una cascada de cambios en el despacho. Rodrigo implementó el seguro médico privado como había prometido, y la reacción del equipo fue de incredulidad primero, gratitud después. El ingeniero Santibáñez, que llevaba 6 años con un problema de rodilla que no se había atendido por el costo, programó inmediatamente su cirugía. La arquitecta junior, Diana Ruiz, llevó a su mamá a hacerse estudios que había pospuesto durante años. Pero no todo fue fácil. Algunos de los socios más antiguos vieron las reformas como debilidad. En una reunión privada, el arquitecto Héctor Solís, socio fundador junto con Rodrigo, expresó su descontento. «Rodrigo, esto va a quebrar las finanzas del despacho. Está siendo emocional, no racional». «Las finanzas están perfectamente sólidas, Héctor. Hice los números. Podemos absorber estos costos sin problema. No es solo el dinero, es el precedente. Les estás dando expectativas que no podemos mantener a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando quieran más y más? ¿Y qué tiene de malo que quieran más? Llevamos años exprimiéndolos».
trabajando fines de semana, cancelando vacaciones, pidiéndoles que sacrifiquen su vida personal por nuestros proyectos. ¿No crees que merecen algo a cambio, además del sueldo mínimo que les podemos pagar legalmente? Héctor se reclinó en su silla, estudiando a Rodrigo como si fuera un extraño. ¿Qué te pasó, Rodrigo? Hace un mes eras diferente, práctico, enfocado. Ahora pareces un activista social. Lo que me pasó es que abrí los ojos, Héctor. Vi a una madre comiendo solo arroz para que sus hijos pudieran tener lo básico. Y me di cuenta de que nosotros, con nuestros coches alemanes y nuestras casas en la playa, vivimos en una burbuja completamente desconectada de la realidad de las personas que hacen posible nuestro éxito. Esa es la naturaleza del capitalismo, Rodrigo. Siempre ha sido así. Pues quizás sea momento de cambiarlo, al menos en nuestro pequeño rincón del mundo. Héctor suspiró, derrotado pero no convencido. Espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también, Héctor, yo también. Esa conversación dejó a Rodrigo inquieto. No era ingenuo. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar su mundo. Podía asegurarse de que las personas bajo su responsabilidad fueran tratadas con dignidad, con respeto, con la misma consideración que él esperaba para sí mismo y para su hija. A mediados de semana, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era Patricia, su exesposa. «Rodrigo, ¿qué le hiciste a Valeria?» Su corazón dio un vuelco. «¿Qué? ¿Está bien? ¿Pasó algo?» «Está perfectamente bien. Eso es lo que me tiene confundida». Llegó el sábado por la noche hablando de tacos en Xochimilco y de que pasaron el día juntos, sin celular, sin quejas. Dijo que la pasó increíble. «¿Quién eres tú y qué hiciste con mi exmarido?» Rodrigo sintió una mezcla de alivio y orgullo. «Digamos que estoy tratando de ser el papá que debía haber sido desde el principio». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Bueno, pues sigue haciéndolo. Es la primera vez en meses que la veo sonreír cuando habla de ti». Después de colgar, Rodrigo se quedó mirando el teléfono. Patricia nunca había sido generosa con los cumplidos, menos después del divorcio. Si ella notaba el cambio, entonces era real, era visible, era importante. El viernes llegó con la primera reunión de persona, como Rodrigo había bautizado la iniciativa. A las 3 de la tarde todo el equipo se reunió en la sala de juntas, pero esta vez no había proyectores ni presentaciones. Solo café, pan dulce de una panadería local y una pregunta sencilla que Rodrigo escribió en el pizarrón. «¿Qué te trajo aquí?» Los primeros minutos fueron incómodos. Nadie sabía exactamente qué decir. Luego Diana Ruiz, la arquitecta junior, levantó la mano tímidamente. «Yo entré a arquitectura porque cuando tenía 8 años, un terremoto destruyó la casa de mi abuela. Vi cómo los ingenieros y arquitectos trabajaron para reconstruir el barrio. Pensé, yo quiero hacer eso. Quiero construir cosas que protejan a la gente». Hubo asentimientos alrededor de la mesa. Luego habló el ingeniero Santibáñez. «Yo vengo de una familia de albañiles. Mi papá, mi abuelo, mis tíos, todos trabajaban con las manos. Yo fui el primero en ir a la universidad. Cada edificio que proyecto es para honrar a mi papá, que nunca supo leer un plano, pero podía construir cualquier cosa con puro instinto». Las historias fueron fluyendo. Cada persona en esa mesa tenía una razón profunda, personal, casi sagrada para estar ahí. No era solo un trabajo, era una vocación, un sueño, un compromiso con algo más grande que ellos mismos. Cuando le tocó el turno a Lucía, ella habló con voz clara pero emocionada. «Yo no soy arquitecta ni ingeniera, solo terminé la preparatoria. Pero trabajo aquí porque cada correo que envío, cada presupuesto que organizo, cada junta que coordino, ayuda a que ustedes construyan cosas hermosas. Y cuando paso frente a un edificio que diseñamos, aunque yo solo haya puesto los números en una hoja de cálculo, siento que dejé algo en este mundo.
Algo que va a estar ahí cuando mis hijos sean grandes. Algo que dice, Lucía Vargas existió. Lucía Vargas importó. Varios en la mesa tenían lágrimas en los ojos. Rodrigo también. Se dio cuenta de que había pasado 3 años con estas personas sin conocer realmente quiénes eran, sin saber qué los movía, qué los asustaba, qué los hacía levantarse cada mañana y enfrentar el tráfico infernal de la ciudad para sentarse frente a una computadora durante 8 horas. Cuando la reunión terminó, el ambiente en la oficina había cambiado. Las conversaciones en los pasillos eran más cálidas, las risas más genuinas. La gente se veía a los ojos en lugar de solo intercambiar información. Esa noche, Rodrigo trabajó hasta tarde preparando una propuesta que había estado incubando durante días. Era arriesgada, poco ortodoxa, pero sentía que era lo correcto. El lunes siguiente convocó a una junta urgente con todos los socios. Tengo una propuesta. Quiero que abramos una línea de trabajo social en el despacho. Héctor lo miró con escepticismo. ¿Trabajo social? Somos arquitectos, Rodrigo. No una ONG. Exactamente. Somos arquitectos, y hay miles de familias en esta ciudad que viven en asentamientos irregulares, en casas de lámina, en condiciones infrahumanas. Propongo que dediquemos el 10% de nuestro tiempo a proyectos pro bono. Diseñar vivienda digna para comunidades marginadas, asesorar a cooperativas de autoconstrucción, usar nuestro conocimiento para algo más que edificios corporativos. ¿Y quién va a pagar por ese tiempo?, preguntó otro socio, el arquitecto Fuentes. Yo, de mi participación en las ganancias, estoy dispuesto a reducir mi porcentaje para financiar esto. Hubo un silencio atónito. Héctor negó con la cabeza, pero había algo parecido al respeto en sus ojos. «Estás loco, Rodrigo». «Probablemente, pero es una locura que me hace sentir vivo por primera vez en años». La propuesta fue aprobada con votos divididos. Algunos socios votaron a favor por convicción, otros simplemente porque Rodrigo estaba dispuesto a pagar de su bolsillo. Pero el resultado fue el mismo. El despacho Mendoza y Asociados ahora tendría una rama social. Lucía fue la primera en ofrecerse como voluntaria para coordinar los proyectos pro bono. Yo crecí en Chalco, Rodrigo. Sé lo que es vivir en una casa sin piso firme, sin drenaje adecuado, con techos que se llueven. Si puedo ayudar a otras familias a tener algo mejor, quiero hacerlo. Así comenzó una nueva etapa. Rodrigo y su equipo empezaron a visitar comunidades en las periferias de la ciudad. Nesa, Chalco, Chimalhuacán, lugares que los arquitectos de despachos caros nunca pisaban. Lugares donde la gente construía con lo que podía, donde los niños jugaban en calles sin pavimentar, donde las señoras cargaban cubetas de agua porque no había sistema de tuberías. La primera familia que atendieron fue la de doña Estela, una mujer de 60 años que vivía en una casa de tabicón sin acabados con sus 3 hijos adultos y 5 nietos. El espacio era minúsculo, las habitaciones oscuras y húmedas. Pero doña Estela los recibió con café de olla y pan dulce, disculpándose por no tener nada mejor que ofrecer. «No se disculpe, doña Estela», dijo Rodrigo. «Nosotros estamos aquí para servirle». Pasaron la tarde midiendo, dibujando, escuchando las necesidades de la familia. Mateo, el hijo menor de Lucía, había insistido en acompañarlos ese sábado. El niño caminaba entre los escombros con su cuaderno de dinosaurios, haciendo preguntas. «¿Van a hacerle una casa nueva a la señora?» «Vamos a mejorar la que tiene, campeón», respondió Rodrigo. «Vamos a hacer que sea más segura, más luminosa, más cómoda». «¿Como Superman, pero de casas?» Rodrigo rió. «Algo así». Esa noche, mientras diseñaba la remodelación de la casa de doña Estela, Rodrigo sintió una satisfacción que ningún proyecto de millones le había dado. No era solo el dibujo,
era saber que esas líneas en el papel iban a traducirse en dignidad para una familia real, en un techo que no se llueve, en ventanas que dejan entrar luz, en un baño adecuado donde los niños puedan bañarse con agua caliente. Las semanas siguientes fueron intensas. El proyecto corporativo seguía avanzando, pero ahora compartía espacio mental con las remodelaciones pro bono. El equipo trabajaba con un entusiasmo renovado. Diana Ruiz diseñó un sistema de captación de agua de lluvia para una comunidad sin acceso regular al servicio. El ingeniero Santibáñez calculó estructuras de refuerzo para casas en riesgo de colapso. Y Lucía, con su habilidad para los números, consiguió donaciones de materiales de construcción de proveedores que admiraban lo que estaban haciendo. Un mes después de iniciar el programa, Rodrigo recibió una llamada de un periodista del periódico Reforma. Arquitecto Mendoza, nos llegó la noticia de su programa de arquitectura social. Nos gustaría hacer una nota. Rodrigo dudó. La publicidad no era el objetivo, pero luego pensó, si esto inspira a otros despachos a hacer lo mismo, vale la pena. La entrevista fue sincera. Rodrigo habló de Lucía, del arroz, del momento que le cambió la perspectiva. Habló de la responsabilidad social de los profesionistas exitosos, de cómo la arquitectura no debería ser un lujo exclusivo de los ricos, de cómo cada persona merece un espacio digno donde vivir. El artículo salió publicado un domingo. Para el lunes, el teléfono de la oficina no paraba de sonar. Llamaban otros arquitectos interesados en sumarse. Llamaban organizaciones civiles buscando alianzas. Llamaban familias de toda la ciudad pidiendo ayuda. Fue abrumador, pero también fue hermoso. En medio del caos, Valeria le envió un mensaje. Papá, vi el artículo. Estoy orgullosa de ti. ¿Puedo ir contigo el próximo sábado a ayudar? Rodrigo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que algo en su pecho se expandía hasta casi dolerle. Su hija estaba orgullosa de él, no por sus edificios premiados, no por su cuenta bancaria, sino por algo real, algo humano, algo que importaba. Me encantaría, hija. Te recojo a las 9. El sábado siguiente, Rodrigo, Valeria, Lucía y sus 2 hijos fueron juntos a Chalco para supervisar la entrega de la casa remodelada de doña Estela. La anciana lloró al ver las paredes pintadas, las ventanas nuevas, el baño completo con regadera y lavabo. Sus nietos corrían emocionados por las habitaciones ahora luminosas y secas. ¿Cómo le puedo pagar, arquitecto?, preguntó doña Estela, tomando las manos de Rodrigo entre las suyas, ásperas de tanto trabajo. No me tiene que pagar nada, doña Estela. Solo cuide bien su casa. Y si puede, ayude a alguien más cuando tenga oportunidad. Así se paga esto, con amabilidad que se multiplica. Doña Estela asintió, incapaz de hablar. Luego abrazó a Rodrigo con tanta fuerza que él sintió cada año de lucha, cada sacrificio, cada noche sin dormir de esa mujer que había criado sola a sus hijos mientras su esposo se perdía en el alcohol. Valeria observaba todo en silencio. Luego se acercó a Rodrigo y le susurró. Ahora entiendo, papá. Entiendo por qué cambió el tamaño de tus edificios. Rodrigo la miró sin comprender. ¿El tamaño? Antes construías edificios grandes pero vacíos. Ahora construyes cosas pequeñas pero llenas de amor. Y esas son las que importan. Rodrigo sintió que las lágrimas le brotaban sin permiso. Abrazó a su hija, y fue el abrazo más genuino que le había dado en años. Te amo, Vale. Gracias por darme otra oportunidad. Te amo, papá. Lucía los observaba desde lejos, con Mateo y Sofía a cada lado. Cuando las miradas se encontraron, ella sonrió. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, de regreso en la ciudad, Rodrigo manejaba con Valeria dormida en el asiento del copiloto. Las luces de la urbe titilaban como estrellas artificiales. El tráfico era pesado, como siempre, pero Rodrigo no sentía prisa. Sentía paz. Su celular vibró.
Era un mensaje de Patricia. No sé qué hiciste con nuestra hija, pero gracias. Volvió a ser la Valeria que recuerdo, la niña feliz, y me contó todo. Estoy impresionada, Rodrigo. En serio. Rodrigo sonrió en la oscuridad del coche. Luego respondió, solo estoy tratando de ser mejor persona. Debí haberlo hecho antes. Nunca es tarde. Guardó el teléfono y miró a Valeria. Su hija dormía con una expresión serena que no le veía en meses. En su regazo descansaba una foto que los nietos de doña Estela le habían regalado. Un dibujo de la familia frente a su casa nueva, con el sol brillante y flores en el jardín que aún no existía, pero que seguramente plantarían. Los meses siguientes convirtieron el programa social en el corazón del despacho. Ya no era un experimento, era parte de su identidad. Clientes nuevos llegaban específicamente porque querían trabajar con un despacho que tenía conciencia social. Algunos incluso donaban un porcentaje de sus proyectos para financiar más trabajos pro bono. Héctor, el socio escéptico, finalmente se sumó después de participar en un proyecto de rehabilitación de una escuela primaria en Iztapalapa. Rodrigo lo vio hincarse en el piso junto a los niños, explicándoles cómo funcionaba un plano arquitectónico, y supo que había ganado no solo su apoyo, sino su corazón. En el despacho, las dinámicas habían cambiado completamente. Ya no había jerarquías rígidas donde el jefe ordenaba y los empleados obedecían. Ahora había un equipo donde cada voz importaba, donde las ideas fluían en todas direcciones, donde los errores se discutían sin vergüenza y los éxitos se celebraban juntos. Lucía había florecido. Ya no era la secretaria invisible, era la coordinadora del programa social, respetada por todos, consultada en decisiones importantes. Había tomado un curso de gestión de proyectos sociales que Rodrigo le había financiado. Ahora manejaba reuniones con organizaciones civiles con una confianza que antes nunca había mostrado. Un jueves por la tarde, después de una junta particularmente exitosa donde habían conseguido financiamiento de una fundación internacional para ampliar el programa, Rodrigo invitó a Lucía a tomar un café en la terraza del edificio. «Quiero agradecerte, Lucía». Ella lo miró con curiosidad. «¿Agradecerme qué?» «Por comer arroz, por no esconderlo, por permitirme ver lo que tenía que ver». Lucía sonrió con esa mezcla de tristeza y esperanza que Rodrigo había aprendido a reconocer en ella. «Sabes, durante mucho tiempo me avergoncé de mi pobreza. Sentía que era mi culpa, que si fuera más inteligente, más preparada, más algo, no estaría pasando por eso. Pero luego entendí que el sistema está hecho para que gente como yo apenas sobreviva. Y que no es vergonzoso necesitar ayuda. Lo vergonzoso es tener tanto y no compartir nada. ¿Ya no comes solo arroz? Ya no, ahora como de todo. Y puedo llevar a los niños a comer helado los domingos. Y Mateo tiene sus lentes nuevos. Y Sofía empezó sus clases de ballet. Y tengo un poco ahorrado para emergencias. Todo gracias a ti. No, gracias a tu trabajo, Lucía. Yo solo corregí una injusticia. Tú eres la que hace el trabajo real». Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás del ajusco, tiñendo el smog de tonos naranja y rosa que eran hermosos a pesar de la contaminación que representaban. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro». «¿Eres feliz?» Rodrigo reflexionó antes de responder. «Estoy en camino. Recuperé a mi hija. Encontré propósito en mi trabajo. Conocí a personas extraordinarias, pero todavía hay algo que me falta». «¿Qué?» «Perdonarme. Por todos los años que desperdicié, por todas las personas que no vi, por haber sido tan ciego». Lucía puso una mano sobre la suya. «El pasado no se puede cambiar, Rodrigo. Solo se puede honrar viviendo mejor el presente». Tenía razón, y Rodrigo lo sabía. 3 meses después del artículo en Reforma, el despacho fue invitado a participar en un foro de arquitectura sustentable en el Palacio de Bellas Artes.
Rodrigo tendría que dar una conferencia sobre arquitectura social. La idea lo aterraba. No era orador público, era diseñador, pensador, hacedor, no predicador. Pero Lucía lo convenció. Tienes que hacerlo. Hay cientos de arquitectos que necesitan escuchar lo que tienes que decir, que necesitan ver que es posible tener éxito sin perder el alma. La noche de la conferencia el auditorio estaba lleno. Rodrigo subió al estrado con las manos sudorosas y el corazón golpeándole el pecho. Llevaba notas preparadas, un PowerPoint con fotos de los proyectos, todo el arsenal de una presentación corporativa tradicional. Pero cuando vio todas esas caras expectantes, jóvenes arquitectos, estudiantes, profesionistas establecidos, supo que las notas no servirían. Tenía que hablar desde el corazón. Así que dejó las notas a un lado y comenzó. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Durante 20 años construí edificios hermosos y vacíos. Gané premios, gané dinero, perdí a mi familia, perdí mi propósito, me perdí a mí mismo. El silencio en el auditorio era absoluto. Hace 4 meses vi a mi asistente comiendo solo arroz. Y cuando le pregunté por qué, descubrí que era madre soltera, que tenía 2 hijos, que su sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir. Y me di cuenta de que yo había estado tan ocupado construyendo imperios de concreto que olvidé construir relaciones humanas. Rodrigo continuó hablando durante 40 minutos. Habló de Lucía, de doña Estela, de Valeria, de Mateo y su dinosaurio. Habló de cómo la arquitectura no es solo diseño, sino responsabilidad. De cómo cada edificio que construimos impacta vidas reales. De cómo no podemos seguir diseñando solo para los ricos mientras millones viven en la precariedad. La arquitectura debería ser un derecho, no un lujo. Y nosotros, los que tenemos el privilegio de haber estudiado, de tener trabajo, de tener clientes, tenemos la obligación moral de usar nuestro conocimiento para mejorar el mundo, no solo para enriquecernos. Cuando terminó, el aplauso fue atronador. Gente de pie, algunos llorando. Rodrigo vio en la primera fila a Lucía, a Valeria, a su exesposa Patricia, que había venido como sorpresa. Las 3 mujeres que cada una a su manera le habían enseñado a ser mejor hombre. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron. Estudiantes queriendo hacer servicio social con su despacho. Arquitectos establecidos preguntando cómo replicar el modelo. Una mujer mayor que le agradeció por recordarnos por qué elegimos esta profesión. Pero la persona que más lo conmovió fue un joven de unos 25 años que esperó hasta el final, cuando casi todos se habían ido. Arquitecto Mendoza, mi nombre es David. Vengo de Nezahualcóyotl. Soy el primero de mi familia en ir a la universidad. Estudio arquitectura gracias a una beca. Y muchas veces pienso en abandonar porque siento que no pertenezco a este mundo de gente con dinero, con contactos, con oportunidades que yo nunca voy a tener. El joven tenía lágrimas en los ojos, pero hoy escuché su historia y entendí que puedo ser arquitecto sin traicionar de dónde vengo, que puedo tener éxito sin olvidar a mi gente. Gracias por eso. Rodrigo lo abrazó, sintiendo que ese momento justificaba cada segundo de los últimos meses. Este joven, este David de Neza con sueños y miedos, era la razón por la que todo esto importaba. Esa noche, el equipo completo del despacho se reunió en un restaurante modesto del centro histórico para celebrar. No un lugar de manteles largos y vinos caros, un lugar con sillas de plástico, luz fluorescente y tacos al pastor que costaban 12 pesos cada uno. El mejor lugar del mundo. Héctor levantó su cerveza. Un brindis por Rodrigo, que nos recordó que la arquitectura es servicio, no vanidad. Por Lucía, añadió Diana, que nos enseñó que la fuerza no se mide en títulos, sino en acciones. Por todos nosotros, dijo Rodrigo,
que decidimos que el éxito no se cuenta en edificios, sino en vidas tocadas. Brindaron, comieron, rieron, compartieron historias, y Rodrigo supo, con una certeza que no había sentido en décadas, que finalmente estaba donde debía estar, con las personas correctas, haciendo el trabajo correcto, viviendo la vida correcta. Más tarde, cuando todos se fueron, Rodrigo caminó solo por las calles del centro. Pasó frente al Palacio de Bellas Artes, donde horas antes había expuesto su alma. Pasó frente a vendedores ambulantes cerrando sus puestos, frente a músicos callejeros guardando sus instrumentos, frente a la vida real de la ciudad que nunca duerme, que nunca se rinde, que sigue adelante pese a todo. Sacó su celular y le escribió a Lucía: «Gracias por salvarme». La respuesta llegó minutos después. «Tú te salvaste solo, Rodrigo. Yo solo comí arroz. Tú fuiste quien decidió ver». Sonrió. Tenía razón. Nadie podía salvar a nadie. Cada quien tenía que tomar la decisión de abrir los ojos, de romper las burbujas, de conectarse con lo real. Pero a veces alguien ponía un espejo frente a ti. Y si tenías suerte y valor, te atrevías a mirarte de verdad. Los meses se convirtieron en un año. El programa social creció. Ahora eran 50 familias beneficiadas, 3 escuelas rehabilitadas, un centro comunitario diseñado y construido. Y lo más importante, una red de arquitectos comprometidos replicando el modelo en otras ciudades. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca. El cambio era lento, era insuficiente frente a la magnitud del problema, pero era real. Rodrigo cumplió 43 años en una reunión familiar que organizó Valeria. Su hija, ahora de 15, había invitado a Patricia, a Lucía con sus hijos, a algunos miembros del equipo del despacho. Ya no era una celebración corporativa con champaña y canapés. Era una carne asada en el jardín de su departamento, con niños corriendo, música de café Tacba y conversaciones que importaban. Cuando apagó las velas del pastel, Valeria le preguntó: «¿Qué pediste, papá?» «Que este momento dure para siempre». ¿Solo eso? ¿Qué más podría querer? Valeria lo abrazó. «Antes pedías cosas grandes, proyectos, premios, dinero. Ya tengo lo más grande, hija. Te tengo a ti. Tengo propósito. Tengo paz. El resto es ruido». Por la noche, después que todos se fueron, Rodrigo se sentó en su balcón con una taza de té. El dinosaurio de plástico de Mateo seguía en su escritorio, ahora acompañado de un dibujo de Sofía, donde aparecían él y Lucía como superhéroes con capas, volando sobre la ciudad. Sonrió. Superhéroes. ¡Qué idea más absurda y hermosa! Su celular vibró. Era un mensaje de David, el joven de Nesa, que lo había abordado después de la conferencia. Ahora hacía su servicio social con el despacho. «Arc, Mendoza, terminamos la casa de la señora Remedios. Adjunto foto. Está llorando de felicidad». La foto mostraba a una anciana indígena frente a una pequeña casa de tabique con techo de concreto, ventanas grandes y una puerta pintada de azul brillante. La mujer sonreía con toda la boca, mostrando huecos donde antes hubo dientes. Rodrigo guardó la foto en su carpeta de cosas que importan. Tenía cientos de fotos similares. Cada una representaba una vida mejorada, una dignidad restaurada, una esperanza construida con varillas y concreto, pero también con amor y compromiso. Se recostó mirando el cielo nocturno. Las estrellas eran apenas visibles por la contaminación lumínica, pero estaban ahí. Siempre habían estado ahí. Solo había que saber mirar. Pensó en el arroz de Lucía, en cómo algo tan simple había detonado una revolución personal, en cómo los grandes cambios casi siempre empiezan con gestos pequeños, con momentos mínimos que nos obligan a detenernos y cuestionar. Ya no recordaba al Rodrigo de hace un año. Ese hombre le parecía un extraño, alguien que había confundido el éxito con la acumulación.
la importancia con la visibilidad, el amor con la provisión material. Ahora sabía que el éxito era levantarse cada día con propósito. Era mirar a las personas a los ojos. Era construir no solo edificios, sino puentes entre mundos. Era enseñarle a su hija con acciones, no con sermones, que la vida tiene sentido cuando se vive para algo más grande que uno mismo. En su última reunión semanal con el equipo, Rodrigo había anunciado una nueva iniciativa: talleres gratuitos de autoconstrucción para comunidades marginadas. Enseñarles a las familias cómo hacer sus propias mejoras, cómo leer un plano básico, cómo calcular materiales, cómo construir con seguridad. No queremos crear dependencia, había explicado. Queremos empoderar. Queremos que la gente se dé cuenta de que puede transformar su espacio, su vida, con sus propias manos y el conocimiento adecuado. Lucía había sido la primera en ofrecerse para coordinar los talleres. Por supuesto, ahora en la quietud de la noche, Rodrigo se permitió sentir algo que había olvidado: gratitud. No la gratitud superficial de «tengo más que otros», sino la gratitud profunda de quien ha tocado fondo, ha encontrado luz en la oscuridad y ha decidido compartir esa luz. Su celular vibró de nuevo. Esta vez era Valeria. «Papá, gracias por mi cumpleaños. Fue perfecto. Te amo». Rodrigo escribió con dedos temblorosos. «Gracias a ti por darme otra oportunidad, Vale. Por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. Eres mi norte. Te amo infinito». Guardó el teléfono y cerró los ojos. Mañana habría más proyectos, más reuniones, más casas por construir, más vidas por tocar, más oportunidades para elegir ver en lugar de mirar sin ver. Pero esa noche solo quería quedarse en ese momento, en la paz de saber que había cambiado, no perfectamente, no completamente, pero genuinamente. Y que cada día, con cada decisión, cada acción, cada palabra, construía no solo edificios, sino una vida que valía la pena ser vivida. Una vida donde el arroz de Lucía no era símbolo de pobreza, sino de dignidad silenciosa. Donde el dinosaurio de Mateo no era un juguete, sino un recordatorio de que los mejores regalos no cuestan nada. Donde la sonrisa de Sofía era arquitectura más hermosa que cualquier rascacielos. El viento nocturno trajo el sonido lejano de un camión, de música de una fiesta, de la ciudad viviendo, respirando, luchando. Rodrigo abrió los ojos y miró esa ciudad que antes solo había visto como campo de batalla donde ganar contratos. Ahora la veía diferente, como hogar, como responsabilidad, como oportunidad infinita de elegir, cada día, ser mejor. Se puso de pie, estiró los brazos hacia el cielo y sintió algo parecido a la plenitud. Mañana sería otro día, otro arroz que descubrir, otra persona que ver, otra vida que tocar. Y Rodrigo estaba listo, porque finalmente había entendido lo que su hija le había dicho meses atrás, que los edificios más grandes son los que se construyen en el corazón, y esos nunca se derrumban.